Hay algo que muy pocas personas se atreven a confesar, algo que ocurre en la intimidad de sus hogares, en el silencio de sus habitaciones, en esos momentos donde nadie más los observa, hablan consigo mismos. Y cuando alguien los descubre haciéndolo, sienten vergüenza, como si hubieran sido atrapados cometiendo un acto de locura. Pero hoy quiero decirte algo que quizás cambie completamente la manera en que te percibes a ti mismo. Si tú eres de esas personas que conversan consigo mismas cuando están solas, si eres de quienes se preguntan cosas en voz alta, si eres de quienes repiten frases para darse ánimo o procesan sus emociones hablando hacia el vacío, entonces posees algo extraordinario. No estás loco, no estás perdiendo la razón. Lo que tienes es un conjunto de rasgos únicos que te distinguen de la mayoría, características que hablan de una profundidad interior que muy pocos logran desarrollar en toda su vida. Yo mismo lo hago, lo confieso abiertamente. Hablo conmigo mismo cuando estoy solo. A veces me hago preguntas, a veces me respondo, a veces simplemente verbalizo lo que estoy sintiendo para poder entenderlo mejor. Durante años pensé que era una especie de defecto, algo que debía ocultar, una rareza que me separaba de los demás. Pero con el tiempo comprendí que ese diálogo interno que se exterioriza es una de las herramientas más poderosas que tenemos los seres humanos para conocernos, sanarnos y crecer. Y hoy quiero compartir contigo los 4 rasgos únicos que caracterizan a quienes practican este arte secreto de la conversación consigo mismos. El primer rasgo es algo que yo llamo la claridad del pensador solitario. Cuando una persona habla consigo misma, está haciendo algo que la mayoría evita por completo. Está enfrentando sus propios pensamientos sin filtros, sin máscaras, sin la necesidad de presentarse de cierta manera ante otros. Piensa en esto por un momento. Cuando conversas con alguien más, siempre hay una parte de ti que está pendiente de cómo te perciben, de si estás siendo claro, de si tus palabras están siendo bien recibidas. Pero cuando hablas contigo mismo, esa barrera desaparece. Puedes ser completamente honesto. Puedes decir las cosas exactamente como las piensas y las sientes. Y esa honestidad brutal contigo mismo es el primer paso hacia la verdadera claridad mental. Conocí hace años a un empresario muy exitoso que me confesó su secreto. Cada mañana, antes de que amaneciera, se sentaba en su oficina, completamente solo, y comenzaba a hablar en voz alta sobre los desafíos que enfrentaba. No había nadie escuchándolo, no había nadie juzgándolo. Solo él y sus palabras rebotando en las paredes vacías. Me dijo que esa práctica le había dado una ventaja sobre todos sus competidores. Mientras ellos se perdían en la confusión de sus propias mentes, él ya había procesado verbalmente cada escenario posible, cada riesgo, cada oportunidad. Para cuando llegaban sus empleados, él ya tenía una claridad que a otros les tomaba días alcanzar. Esto no es casualidad. Cuando verbalizamos nuestros pensamientos, activamos áreas del cerebro que permanecen dormidas cuando solo pensamos en silencio. Es como si el acto de hablar transformara nebulosas abstractas en estructuras concretas. Las ideas que flotan desordenadamente en nuestra mente de repente adquieren forma, peso, sustancia. Se vuelven reales de una manera que no eran antes. Y cuando algo se vuelve real, podemos trabajar con ello. Podemos analizarlo. Podemos decidir qué hacer con ello. Pero hay algo más profundo aquí. Las personas que hablan consigo mismas desarrollan una capacidad extraordinaria para separar la señal del ruido. Vivimos en un mundo donde somos bombardeados constantemente con información, opiniones, expectativas ajenas, demandas de atención. El ruido es ensordecedor y en medio de ese caos, la mayoría de las personas pierden contacto con lo que realmente piensan, con lo que realmente sienten, con lo que realmente quieren. Pero quien tiene el hábito de conversar consigo mismo está constantemente practicando el arte de escucharse. Está afinando su capacidad de distinguir entre lo que verdaderamente importa y lo que es simple distracción. El segundo rasgo de quienes hablan consigo mismos es lo que podríamos llamar inteligencia emocional avanzada. Y esto es algo que merece una reflexión profunda. Verás, las emociones no vienen con etiquetas. No aparecen con un manual de instrucciones. Llegan como oleadas confusas, mezclas complejas de sensaciones que muchas veces no sabemos cómo nombrar. Y aquí es donde el acto de hablar contigo mismo se vuelve transformador.
Cuando sientes algo y lo verbalizas, aunque sea en la soledad de tu habitación, estás haciendo un trabajo de traducción. Estás tomando algo abstracto y nebuloso y lo estás convirtiendo en palabras. Y las palabras tienen poder. Las palabras definen, las palabras clarifican, las palabras sanan. Hay estudios que demuestran que el simple acto de nombrar una emoción reduce su intensidad. Es como si al darle un nombre le quitaras parte de su control sobre ti. Ya no eres víctima de algo incomprensible. Ahora sabes qué es. Ahora puedes decidir qué hacer con ello. Recuerdo una época de mi vida particularmente difícil. Estaba atravesando una crisis que me tenía completamente perdido. No sabía qué sentía, no sabía qué quería. No sabía hacia dónde ir. Y lo que me salvó no fueron los consejos de otros, aunque los recibí con gratitud. Lo que verdaderamente me sacó del abismo fue empezar a hablar conmigo mismo de manera deliberada. Me sentaba solo y comenzaba a verbalizar todo lo que estaba sintiendo. Al principio era caótico, contradictorio, casi incoherente, pero poco a poco, al escuchar mis propias palabras, comenzaron a emerger patrones. Empecé a entender qué me dolía realmente, empecé a ver qué necesitaba sanar, empecé a vislumbrar qué camino debía tomar. Las personas que hablan consigo mismas desarrollan una relación diferente con sus emociones. No las reprimen porque no les temen. No las ignoran porque saben que ignorarlas es simplemente postergar el problema. Las enfrentan, las procesan, las transforman. Y esto les da una estabilidad emocional que otros no logran alcanzar por más que lo intenten. Pero hay un aspecto de este rasgo que es particularmente valioso. Quienes conversan consigo mismos desarrollan una capacidad notable para darse a sí mismos lo que necesitan emocionalmente. Piensa en esto. Muchas personas pasan toda su vida buscando validación externa, esperando que otros les digan que están bien, que son valiosos, que merecen amor. Y cuando esa validación no llega, o cuando llega de manera inconsistente, se derrumban. Pero quien ha cultivado el arte de hablar consigo mismo ha aprendido algo fundamental, que puede darse a sí mismo las palabras que necesita escuchar. No es egoísmo, no es narcisismo, es supervivencia emocional, es inteligencia práctica. Es reconocer que aunque el amor y el apoyo de otros es maravilloso y necesario, no podemos depender completamente de ellos para nuestra estabilidad interior. A veces estaremos solos, a veces nadie estará disponible para decirnos lo que necesitamos escuchar. Y en esos momentos, ¿quién sabe hablarse a sí mismo con compasión, con firmeza, con amor? Tiene un recurso invaluable que lo sostendrá cuando todo lo demás falle. El tercer rasgo es quizás el más sorprendente de todos y es la creatividad amplificada. Hay algo mágico que sucede cuando verbalizamos nuestros pensamientos en soledad. Las ideas comienzan a conectarse de maneras inesperadas. Soluciones que parecían imposibles de repente se vuelven obvias. Perspectivas que nunca habíamos considerado emergen aparentemente de la nada. Esto tiene una explicación. Cuando pensamos en silencio, nuestro cerebro funciona de cierta manera, pero cuando hablamos, aunque sea solos, activamos circuitos diferentes. Es como si estuviéramos utilizando más de nuestro potencial cognitivo y además, al escuchar nuestras propias palabras, creamos un ciclo de retroalimentación. Decimos algo, lo escuchamos, eso genera nuevas ideas, las verbalizamos, las escuchamos y así el ciclo continúa llevándonos a territorios mentales que de otra manera permanecerían inexplorados. Los grandes creativos de la historia entendían esto intuitivamente. Muchos de ellos tenían el hábito de hablar consigo mismos mientras trabajaban. Caminaban por sus estudios verbalizando ideas, dialogando con problemas imaginarios, debatiendo posibilidades en voz alta. No lo hacían porque estuvieran locos. Lo hacían porque habían descubierto que esa práctica desbloqueaba algo en ellos que el pensamiento silencioso no podía alcanzar. Pero hay algo más aquí que quiero que entiendas. La creatividad no es solo para artistas o inventores. Todos necesitamos ser creativos en nuestra vida diaria. Necesitamos encontrar soluciones a problemas que parecen no tenerlas. Necesitamos adaptarnos a circunstancias cambiantes. Necesitamos imaginar posibilidades que aún no existen.
Y quien tiene el hábito de conversar consigo mismo está constantemente entrenando ese músculo creativo. Está constantemente practicando el arte de generar ideas, evaluarlas, descartarlas, mejorarlas, combinarlas de nuevas maneras. Te voy a contar algo que me sucedió hace poco. Enfrentaba un dilema que me tenía paralizado. Había analizado todas las opciones, desde todos los ángulos posibles, y ninguna parecía la correcta. Estaba atrapado. Y entonces, casi por accidente, comencé a hablar del problema en voz alta mientras caminaba por mi casa vacía. Empecé describiendo la situación como si se la estuviera explicando a alguien más. Y algo extraordinario sucedió. Al verbalizar el problema, al escucharme describirlo, de repente vi una opción que nunca había considerado. Era tan obvia que me pregunté cómo no la había visto antes. Pero la respuesta es simple: no la había visto porque no había verbalizado el problema. Lo había mantenido encerrado en los confines silenciosos de mi mente, donde permanecía estático, inmóvil, resistente al cambio. El cuarto y último rasgo es algo que yo considero el más valioso de todos, y es lo que llamo resiliencia del diálogo interior. Las personas que hablan consigo mismas desarrollan una fortaleza emocional única porque nunca están verdaderamente solas. Esto puede sonar contradictorio, pero escúchame con atención. Todos enfrentamos momentos en la vida donde el apoyo externo no está disponible. Momentos donde nuestros amigos están ocupados con sus propias batallas. Momentos donde nuestra familia no puede entendernos. Momentos donde estamos física o emocionalmente aislados del mundo. Para muchas personas, estos momentos son devastadores, sin eco externo, sin validación de otros. Se sienten perdidos, vacíos, incapaces de funcionar. Pero quien ha cultivado el arte de hablar consigo mismo tiene un compañero que nunca lo abandona. Tiene una voz que siempre está disponible para escucharlo y responderle. Y no estoy hablando de algo fantasioso o delirante. Estoy hablando de una relación consciente y saludable con uno mismo, donde eres tanto el que habla como el que escucha, el que pregunta como el que responde, el que duda como el que tranquiliza. Esta capacidad de ser tu propio compañero es fundamental para atravesar las tormentas de la vida. Cuando todo parece derrumbarse a tu alrededor, cuando las personas que pensabas que estarían siempre resultan no estarlo, cuando las circunstancias te dejan completamente solo, esa voz interior que has cultivado se convierte en tu ancla. Te recuerda quién eres, te recuerda lo que has superado antes. Te da las palabras de aliento que necesitas para seguir adelante. Conozco personas que han atravesado tragedias inimaginables y que atribuyen su supervivencia emocional a esta práctica. En los momentos más oscuros, cuando nadie más podía alcanzarlos, ellos se hablaban a sí mismos, se decían las palabras que necesitaban escuchar, se daban el apoyo que no podían recibir de nadie más, y eso lo sostuvo hasta que la tormenta pasó y el sol volvió a salir. Pero quiero que entiendas algo importante aquí. Hablar contigo mismo no reemplaza la conexión humana. No es un sustituto para las relaciones significativas con otros. Es un complemento. Es un recurso adicional. Es una herramienta que te hace más fuerte, no más aislado. Las personas que saben hablarse a sí mismas suelen ser también excelentes comunicadores con otros, precisamente porque han practicado el arte de articular pensamientos y emociones. Han afinado su capacidad de expresión. Han desarrollado una sensibilidad hacia las palabras y su poder. Ahora, después de hablar de estos 4 rasgos, quiero hacer una pausa y reflexionar sobre algo más profundo. Porque quizás te estés preguntando de dónde viene esta capacidad, por qué algunas personas la tienen naturalmente mientras otras nunca la desarrollan. Yo creo que las personas que hablan consigo mismas tienen algo en común. Han aprendido a valorar su propia compañía. Han hecho las paces con la soledad. No la ven como un castigo o una carencia, sino como un espacio de posibilidad. Y esto es cada vez más raro en un mundo que nos empuja constantemente hacia la distracción, hacia el ruido, hacia la huida de nosotros mismos. Vivimos en una era donde el silencio se ha convertido en algo incómodo, donde la soledad se percibe como fracaso social, donde estar a solas con nuestros pensamientos se considera peligroso o al menos indeseable.
Y como resultado, muchas personas han perdido la capacidad de estar consigo mismas. No soportan 5 minutos sin estímulo externo. Huyen de su propia mente como si fuera un enemigo. Pero tú, si eres de quienes hablan consigo mismos, has resistido esa tendencia. Has mantenido vivo algo que muchos han dejado morir. Has preservado la capacidad de hacerte compañía, de explorarte, de conocerte a través del diálogo contigo mismo. Y eso no es locura, eso es sabiduría. Hay algo más que quiero compartir contigo, y es que esta práctica puede cultivarse deliberadamente. Si sientes que te identificas con lo que estoy describiendo, pero no lo haces con tanta frecuencia como quisieras, puedo decirte que es posible desarrollar este hábito de manera consciente. Puedes empezar dedicando unos minutos cada día a verbalizar tus pensamientos cuando estés solo. No tiene que ser estructurado, no tiene que seguir ningún formato, simplemente deja que las palabras salgan. Describe lo que sientes, procesa lo que te preocupa, celebra lo que te alegra. Con el tiempo, esto se volverá natural, automático, una parte integral de cómo funcionas. Y si eres de quienes siempre han hablado consigo mismos, pero lo han hecho con vergüenza, con la sensación de que hay algo malo en ello, espero que después de escuchar esto puedas liberarte de esa carga. No hay nada malo en ti. Lo que tienes es un don, una herramienta, una capacidad que otros no han desarrollado. Úsala con orgullo. Úsala conscientemente. Úsala para convertirte en la mejor versión de ti mismo. Ahora quiero profundizar un poco más en cada uno de estos rasgos, porque creo que merecen una exploración más detallada. Empecemos de nuevo con la claridad mental y veamos cómo se manifiesta en situaciones concretas de la vida diaria. Imagina que enfrentas una decisión importante. Puede ser relacionada con tu carrera, con una relación, con una mudanza, con cualquier cosa que requiera sopesar múltiples factores. Si solo piensas en silencio sobre esta decisión, lo que sucede es que tus pensamientos tienden a dar vueltas en círculos. Revisas los mismos argumentos una y otra vez. Te quedas atrapado en bucles mentales que no llevan a ninguna parte. Pero si comienzas a hablar sobre la decisión en voz alta, algo cambia. Al verbalizar los pros y los contras, al escucharte articular tus miedos y esperanzas, la situación se clarifica. Es como si la luz del entendimiento entrara por una ventana que antes estaba cerrada. Esto funciona porque el habla nos obliga a ser lineales. Cuando pensamos, podemos mantener múltiples ideas contradictorias simultáneamente, flotando en una especie de nebulosa confusa, pero cuando hablamos, tenemos que poner una idea después de otra. Tenemos que organizar el caos. Tenemos que darle estructura a lo amorfo. Y esa estructura es precisamente lo que necesitamos para tomar decisiones claras. He visto este fenómeno innumerables veces en mi propia vida y en la vida de personas cercanas a mí. Alguien llega completamente confundido sobre qué hacer, incapaz de ver el camino correcto, y simplemente al pedirle que me explique la situación en voz alta, algo hace clic. A veces ni siquiera necesito decir nada. El simple acto de articular el problema es suficiente para que la solución emerja. Y si esto sucede cuando hablamos con otros, imagina el poder que tiene cuando lo hacemos regularmente con nosotros mismos. Pasemos ahora a la inteligencia emocional y exploremos cómo se desarrolla a través de esta práctica. Verás, la mayoría de las personas tienen una relación problemática con sus emociones precisamente porque nunca las procesan adecuadamente. Sienten algo, se incomodan con ello y buscan distraerse o suprimirlo. La emoción no desaparece, por supuesto. Solo se entierra, se acumula y eventualmente explota de maneras destructivas o se manifiesta como ansiedad, depresión o enfermedades físicas. Pero quien habla consigo mismo tiene un mecanismo de procesamiento incorporado. Cuando siente algo intenso, puede tomarse un momento a solas y verbalizarlo. Puede decir en voz alta lo que está sintiendo, explorar por qué lo siente, examinar qué necesita para resolverlo. Este proceso no elimina las emociones difíciles, pero las transforma. Las convierte en información útil en lugar de ruido perturbador. Las integra en lugar de reprimirlas.
Hay un ejercicio que recomiendo a muchas personas y que tiene que ver con esto. Cuando te sientas abrumado por una emoción, encuentra un espacio privado y simplemente comienza a describir lo que sientes en voz alta. No intentes analizarlo de inmediato, solo describe. Puedo sentir una presión en el pecho. Hay algo que se siente como ira, pero también como tristeza. Mis pensamientos están acelerados y no puedo calmarlos. Simplemente nombrar estas experiencias, darles palabras, comienza a reducir su intensidad. Es el primer paso hacia procesarlas de manera saludable. Con la creatividad, el mecanismo es igualmente fascinante. Cuando trabajamos en silencio mental, tendemos a seguir patrones establecidos. Nuestros pensamientos fluyen por canales que ya conocemos, pero cuando verbalizamos, algo diferente sucede. Las palabras tienen una manera de combinarse que genera nuevas posibilidades. Una idea que expresamos en voz alta puede sonar diferente de cómo sonaba en nuestra mente, y esa diferencia puede desbloquear algo completamente nuevo. Además, cuando hablamos solos, tendemos a ser más juguetones con nuestras ideas. No hay nadie juzgándonos. No hay presión social para parecer coherentes o sensatos. Podemos decir cosas absurdas, explorar posibilidades ridículas, hacer conexiones disparatadas, y muchas veces de ese aparente caos emerge algo genial. Las mejores ideas a menudo nacen de ese territorio intermedio entre lo lógico y lo absurdo, y el diálogo con uno mismo es el espacio perfecto para explorar ese territorio. Y sobre la resiliencia, quiero ser muy específico porque creo que es donde esta práctica muestra su valor más profundo. La vida nos va a golpear. No importa quiénes seamos o cuánto nos preparemos, habrá momentos de dolor, de pérdida, de fracaso, de desilusión. Esto no es pesimismo, es realismo. La pregunta no es si enfrentaremos dificultades, sino cómo las atravesaremos. Las personas que no saben hablarse a sí mismas enfrentan estos momentos en desventaja. Dependen completamente de que haya alguien disponible para escucharlos, para darles ánimo, para recordarles que vale la pena seguir adelante. Y a veces esa persona no está. A veces es medianoche y estamos solos con nuestro dolor. A veces nuestros seres queridos están lidiando con sus propias batallas y no pueden sostenernos. A veces la crisis nos encuentra en lugares donde no conocemos a nadie. Pero quien ha desarrollado la capacidad de hablarse a sí mismo tiene un recurso que lo acompaña siempre. Puede sentarse en medio de la oscuridad y comenzar a darse las palabras que necesita escuchar. Puede recordarse a sí mismo su fortaleza pasada. Puede verbalizarse promesas de que esto también pasará. Puede darse el consuelo y el ánimo que en ese momento nadie más puede darle. Y eso marca la diferencia entre hundirse y mantenerse a flote hasta que llegue la ayuda, ¿no? Quiero ahora hablar de algo que mucha gente no considera, y es la calidad del diálogo interno. Porque no todos los diálogos con uno mismo son iguales. Algunas personas se hablan a sí mismas de manera destructiva, se critican, se insultan, se predicen fracasos. Y este tipo de diálogo interno negativo es peor que no hablar consigo mismo en absoluto. Lo que necesitamos cultivar es un diálogo interno constructivo, un diálogo donde nos tratamos con respeto, con compasión, pero también con honestidad, donde no nos engañamos, pero tampoco nos demolemos, donde podemos señalar nuestros errores sin destruir nuestra autoestima, donde podemos reconocer nuestras limitaciones sin perder de vista nuestro potencial. Este es un arte que se desarrolla con la práctica. Al principio, si estás acostumbrado a hablarte de manera negativa, te costará cambiar ese patrón, pero con conciencia y esfuerzo puedes transformar tu diálogo interno. Puedes comenzar a notarte cuando te estás tratando mal y decidir conscientemente cambiar el tono. Puedes empezar a hablarte como le hablarías a un buen amigo que está pasando por dificultades. Con firmeza cuando es necesario, pero siempre con cariño subyacente. Hay un principio que me gusta recordar. Habla contigo mismo como te gustaría que te hablara. Alguien que te ama profundamente, pero que también quiere verte crecer. Esa persona no te mentiría diciéndote que todo está bien cuando no lo está. Pero tampoco te destruiría con críticas crueles. Encontraría el balance entre la verdad y el amor. Y ese es el balance que debemos buscar en nuestro diálogo con nosotros mismos. Ahora quiero abordar algo que quizás te preocupe. Puede que te preguntes si hablar contigo mismo es una señal de que algo anda mal.
Puede que te preocupe que sea un síntoma de aislamiento excesivo o de dificultad para conectar con otros. Y quiero ser muy claro al respecto, en la gran mayoría de los casos no lo es. Hablar consigo mismo es completamente normal y, como he argumentado, puede ser incluso beneficioso. Lo que sería preocupante es si fuera tu única forma de interacción, si reemplazara completamente tu conexión con otros seres humanos, o si el contenido de esos diálogos fuera consistentemente perturbador o desconectado de la realidad. Pero el simple hecho de verbalizar tus pensamientos cuando estás solo es algo que hacen millones de personas perfectamente sanas y funcionales. De hecho, hay evidencia de que las personas que hablan consigo mismas suelen tener mejor funcionamiento cognitivo en varios aspectos. Tienen mejor memoria de trabajo, mejor capacidad de planificación, mejor regulación emocional. No es que hablar consigo mismo cause estas mejoras directamente, aunque posiblemente contribuya, sino que ambas cosas suelen ir juntas. Las personas con estas capacidades desarrolladas tienden a externalizar su pensamiento de esta manera. Quiero compartir también algunas formas prácticas en que puedes utilizar el diálogo contigo mismo de manera intencional. No tiene que ser algo que simplemente sucede de vez en cuando. Puede ser una herramienta deliberada que utilizas para mejorar tu vida antes de una situación importante. Ya sea una presentación, una conversación difícil, una competencia, puedes practicar lo que vas a decir o hacer hablando contigo mismo, no simplemente pensándolo, sino verbalizándolo. Esto te ayuda a prepararte de manera más completa, a identificar posibles problemas y a darte confianza porque literalmente has ensayado las palabras que necesitarás. Cuando estés procesando un evento pasado, especialmente uno que te dejó con emociones complicadas, puedes narrar lo que sucedió en voz alta. Esto te ayuda a crear una narrativa coherente del evento, a verlo desde diferentes perspectivas y a encontrar el significado o las lecciones que contiene. Muchas personas cargan con experiencias pasadas sin procesar, precisamente porque nunca se tomaron el tiempo de articularlas verbalmente. Cuando necesites tomar una decisión, puedes debatir contigo mismo en voz alta. Presenta los argumentos a favor y en contra como si fueran diferentes personas con diferentes perspectivas. Escúchate hacer cada argumento. A menudo, cuando escuchamos un argumento en nuestra propia voz, podemos evaluar su fuerza de manera más objetiva que cuando solo lo pensamos silenciosamente. Cuando te sientas perdido o sin propósito, puedes hacerte preguntas en voz alta y responderlas. ¿Qué es lo que realmente quiero? ¿Qué me haría sentir realizado? ¿Qué estoy evitando? ¿Qué me da miedo? Al verbalizar estas preguntas y escucharte e intentar responderlas, puedes acceder a partes de ti mismo que permanecen ocultas cuando solo reflexionas en silencio. Pero quiero enfatizar algo. No se trata de seguir un protocolo rígido. El diálogo contigo mismo es, ante todo, una expresión de tu relación contigo mismo y, como cualquier relación, debe ser auténtica, fluida, adaptada a quién eres y a lo que necesitas en cada momento. A veces será serio y profundo, a veces será ligero y juguetón, a veces será un monólogo y a veces será un diálogo imaginario. Lo importante es que sea genuino y que te sirva. Quiero concluir volviendo a algo que mencioné al principio, la vergüenza. Muchas personas sienten vergüenza de hablar consigo mismas. Temen ser vistas, temen ser juzgadas. Y esa vergüenza puede inhibir una práctica que de otro modo les beneficiaría enormemente. Si sientes esa vergüenza, quiero invitarte a examinarla. ¿De dónde viene? Probablemente de mensajes que recibiste en algún momento de tu vida, quizás de niño, diciéndote que hablar solo es raro, es de locos, es anormal. Pero esos mensajes estaban equivocados. Venían de personas que no entendían el valor de esta práctica o que quizás ellas mismas habían sido avergonzadas y estaban transmitiendo esa vergüenza a otros. La verdad es que hablar contigo mismo es un acto de autocuidado, es un acto de autoconocimiento, es un acto de autodeterminación. Es tomar las riendas de tu propia mente, de tu propio bienestar emocional, de tu propio crecimiento. No hay nada de qué avergonzarse. Al contrario, hay mucho de qué enorgullecerse. Así que la próxima vez que te descubras hablando solo, no te detengas avergonzado. Reconoce lo que estás haciendo.
Reconoce el valor que tiene y continúa con conciencia de que estás practicando algo que te hace más claro, más emocionalmente inteligente, más creativo y más resiliente. Estás cultivando una relación contigo mismo que te acompañará toda la vida, en las buenas y en las malas, cuando haya otros a tu alrededor y cuando estés completamente solo. Porque al final, la persona con la que pasarás más tiempo en toda tu existencia eres tú mismo. Desde que despiertas hasta que te duermes, día tras día,